Bueno, bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, a los ponentes, a Carlos Cordero, a Raúl Calvo, a nuestro director Juan Ramón y a todos los colegas iberoamericanos que os estáis conectando en este momento en este seminario que estamos desarrollando dentro del programa de Empresas y Derechos Humanos, que como sabéis todos venimos realizando desde hace un par de años aproximadamente en estos modelos online. Para vuestra información, ahora presentará Juan Ramón a los ponentes. Tenemos más de 140 inscripciones, muchos os conocéis porque habéis sido egresados de nuestros posgrados de Derechos Humanos y de Responsabilidad Social Empresarial. Y como le decía a los ponentes, un poco la metodología que vamos a utilizar es que yo a continuación daré la palabra a Juan Ramón de Páramo, que es director del Instituto de Resolución de Conflictos de la Universidad, director del posgrado que vamos a desarrollar en el mes de enero, y él hará la presentación de los dos ponentes que tendrán una media hora de intervención cada uno. Después yo a continuación filtraré algunas de vuestras preguntas y finalmente terminaré con la presentación del posgrado que algunos conocéis nuevo, presencial en Toledo en el mes de enero, sobre el tema de gobernabilidad económica y derechos humanos con la aplicación efectiva de los principios rectores. Eh, Comentaba a los ponentes que el objetivo de este seminario es ir avanzando en temáticas que muchos de vosotros conocéis bien, relacionadas con la responsabilidad social en general, pero con temas de compliance, de debida diligencia y sobre todo con los avances que se están produciendo en la aplicación de los principios rectores en las políticas nacionales de los países, que en el caso de América Latina está sufriendo un proceso bastante lento todavía, ¿no? Y producto de la pandemia. Así que, sin mayor dilación, simplemente daros las bienvenidas, un fuerte abrazo a algunos de los compañeros latinoamericanos que ya nos están saludando. Encantado de poderos ver y ojalá nos podamos reencontrar en Toledo en enero y febrero. Y le paso la palabra a Juan Ramón de Páramo para que inicie ya formalmente esta sesión. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Eliseo. En primer lugar, saludos a todos y a todas las participantes en este seminario, a los ponentes y a todos los que estáis allí, detrás de la pantalla, de procedencia tan plural y rica como, bueno, pues América en todo su esplendor. América del Norte, Centroamérica, América del Sur y desde aquí, desde España, cada uno desde nuestra ubicación. Muchísimas gracias por vuestro interés al haberse inscrito en este seminario y sin más preámbulo, porque tendremos tiempo durante el mismo de comentarlo, incluso al final haremos una presentación, como decía Eliseo, antes el director de la Fundación, de lo que puede ser nuestro curso de Gobernanza Económica y Derechos Humanos del próximo año, presencial, pues voy a pasar a presentar a los dos ponentes de la sesión porque una de las ponentes que tenía prevista su participación, pues ha enfermado, no puede participar, pero bueno, pues seguro que estará con nosotros en el mes de enero y entonces procedo a la presentación de los dos ponentes de esta tarde. En primer lugar, al profesor Raúl Calvo, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, también de Barcelona. Ha sido consultor del Centro de Estudios Jurídicos de Cataluña en el programa de consolidación del conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil de la Generalitat de Cataluña. Ha sido también director del programa de Justicia Juvenil Restaurativa del municipio de San Isidro, Pergamino y Colón, en Buenos Aires. Es miembro del Comité Científico del Instituto de Negociación y Resolución de Conflictos de nuestra universidad. Hace muchos años colaboramos juntos y, bueno, pues ha sido un placer siempre trabajar con él, antes, ahora y en el futuro que nos espera, Raúl. Miembro del Comité Académico de la Revista Internacional Confluencia sobre temas de prevención, gestión y resolución de conflictos. También es director de la colección de Prevención, Administración y Resolución de Conflictos de la editorial Gedisa de Barcelona, donde se lleva a cabo una importante tarea editorial de publicación de monografías y ensayos sobre temas de análisis de conflictos, negociación y mediación. Ha impartido cursos de máster, especialización y conferencias en nuestra Universidad de Castilla-La Mancha, por supuesto, también en Alicante, Barcelona, Sevilla, Ramón Llull, Carlos III de España, Florencia, Italia, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Noreste y Universidad de San Andrés, Argentina, Universidad del Norte en Colombia, del Atlántico y Cámara de Comercio de Bogotá, institutos, Jalisco, Guadalajara, UNAM de México, etcétera, etcétera, etcétera. También en la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, entre otras, ¿no?
Ha trabajado como operador de conflictos junto a su, digamos, preocupación teórica de análisis, como lo demuestran pues, sus libros y sus publicaciones. Ha sido también operador de conflictos para instituciones públicas y privadas en España, Colombia, Argentina y Bolivia, y es autor de distintos libros, de diversos libros y artículos, y destacaré los dos últimos, Donde la justicia no llega, un análisis crítico de lo que es el proceso judicial, y Justicia juvenil y prácticas restaurativas, donde también incide, bueno, pues en toda esta cambio de punto de mira, de enfoque de la justicia retributiva en favor de prácticas restaurativas en el ámbito de la justicia penal. Por su parte, y yo presentaré ya a los dos, ¿no? Para que luego ya no haya interrupción, Carlos Cordero, socio director de Sustentia e Innovación Social, es economista de la Universidad Autónoma de Madrid, también tiene el máster en Management del Instituto de Empresa y experto en desarrollo de la UNED y la Organización de Estados Iberoamericanos. Actualmente es socio director de Sustentia e Innovación Social, previamente ocupó puestos de responsabilidad en empresas nacionales e internacionales como Northfield Networks, AENOR, IEPROMAX y Thorn EMI. Profesor de Ética, Derechos Humanos, Transparencia e Inversión con Impacto de la Universidad de Deusto, Universidad Nacional a Distancia y Universidad de Comillas. Participa como experto investigador en discusiones internacionales, documentos de trabajo y políticas públicas en la Unión Europea y en Latinoamérica, en temáticas como debida diligencia, reporting, políticas públicas, sobre transparencia y derecho de acceso a la información, anticorrupción, información sobre sostenibilidad corporativa, derechos humanos y empresas, inversión sostenible, taxonomía, desigualdad, responsabilidad fiscal, desarrollo, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Es decir, todo áreas que coinciden o confluyen en nuestros, digamos, bueno, pues objetivos de interés, ¿no? Miembro del Comité Ético del Fondo de Inversión Ética en Italia, de la Junta Directiva de Access Info Europe y presidente de la Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación para el Desarrollo. Con experiencia práctica de trabajo de más de 25 años en proyectos, auditorías, evaluaciones, investigaciones, estudios, diálogos y capacitación, tanto en España como América Latina y entre también países europeos, ¿no? Yo creo que, bueno, pues se une aquí no solo la reflexión teórica, sino también la experiencia práctica, y creo que la jornada de hoy puede ser interesante para atisbar algunos de los problemas que todas estas temáticas conllevan, y creo que en manos de dos expertos como Raúl y Carlos, pues nunca puede ser mejor aprovechada esta tarde. Muchas gracias por vuestra disponibilidad y, por supuesto, colaboración, y seguramente, por supuesto, no es la última. Tenemos previsto el mes de enero un curso presencial, pero bien sea ahora un contacto, aunque sea visual, a través de las pantallas, con todas las personas que están inscritas y comprometidas con estos problemas, y que seguro que de aquí saldrá pues una buena, digamos, simiente, ¿no? De lo que puede ser la reflexión de futuro. Muchas gracias. Cuando quieras, Raúl, tienes aproximadamente como media hora para exponer lo que estimes oportuno. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. La verdad que para mí, como siempre, un placer Castilla-La Mancha, participar de los proyectos que propone y de la actividad que desarrolla. Yo, por una decisión personal, en estos momentos trabajo en la Argentina, bueno, en Latinoamérica, pero desde la Argentina. Soy profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y director del Centro de Investigaciones Restaurativas de la Universidad de San Andrés. Y bueno, un poco lo que quiero contarles tiene que ver con un marco primero filosófico teórico, pero mi intención es terminar hablando o bajando algunos aspectos que tienen que ver con algunos trabajos que en estos momentos hemos desarrollado en diferentes ámbitos y especialmente vinculados con un caso muy famoso en Brasil relacionado con el tema de empresas y delitos medioambientales y el papel que está llamada a jugar la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas en ese espacio. Bueno, voy a de alguna manera darle un marco en este sentido. Lo primero, creo que es bueno comenzar distinguiendo lo que es
el discurso de la justicia restaurativa o de las prácticas restaurativas, después volveré sobre la distinción, el discurso del restaurativismo como un modelo que enfoca a lo que pasa dentro de una empresa, tanto como un modelo que enfoca a lo que ocurre con esa empresa hacia afuera en su relación con su contexto, con sus usuarios, con los consumidores, con el entorno en donde la empresa desarrolla su práctica. Y ya quiero adelantar una idea muy importante. Para la justicia restaurativa y para las prácticas restaurativas, distinguir estos dos espacios es un grave error. Es decir, un modelo de trabajo restaurativo en el ámbito de la debida diligencia de las empresas es, sin lugar a dudas, una manera de conectar lo que pasa dentro de la práctica, dentro de la empresa, su estructura, su modelo decisional, la forma en que se conectan dentro de la empresa, con conectar eso con lo que hace la empresa en su relación con el entorno, con aquello que los vincula, con el contexto, etc. Entonces, primera cuestión es que el restaurativismo, a diferencia de otros modelos, reclama la conexión ineludible de estos dos espacios. El segundo punto tiene que ver con un libro que yo leí hace mucho tiempo, que me parece un gran libro para hablar de estos temas, que es el libro de Bauerman, El mercado de la virtud. Parece que es un libro que habla muy bien sobre estas cuestiones, donde él pone el foco en dos espacios importantes que yo voy a hoy usar desde el punto de vista del modelo de presentación, y Bauerman nos habla de un mercado pensado desde el punto de vista de sanciones, de punitivista, un mercado que responde a las infracciones de las empresas desde el punto de vista de generar castigo, generar sanción, generar pena, y un mercado que pone en valor la virtud de la empresa, que pone en valor la idea de una empresa virtuosa, de una empresa que toma como valores relevantes su relación con el contexto, el daño de su actuar, el hacerse responsable de las cosas que suceden, etc. Entonces yo creo, y Bauerman tiene un argumento muy interesante, y es que siempre es más eficiente el mercado de la virtud que el mercado de la sanción. Siempre es más eficiente desde el punto de vista de consolidar algunos aspectos relevantes. Creo que el restaurativismo defiende, ahora vuelvo sobre esa cuestión, ese mercado de la virtud desde una lógica que, permítanme que cite a otro autor que el doctor de Páramo conoce muy bien porque su tesis doctoral versó sobre él, que fue Hart. Hart, en el libro del concepto de derecho, distingue dos conceptos que me parecen importantes traer aquí. La idea de tener una obligación y la idea de sentirse obligado. Yo creo que el restaurativismo lo que postula en el ámbito de esta debida diligencia, en este ámbito del discurso del compliance, en este ámbito del discurso del cumplimiento normativo, e insisto que ahora vuelvo rápidamente en la práctica sobre esa cuestión, es la necesidad de crear estructuras que hablen de un sentirse obligados desde el punto de vista de la empresa, más que de un tener una obligación desde el punto de vista de una empresa. Esta visión, si se me permite, de una empresa de cálculo coste-beneficio sobre la base de un punitivismo que reacciona castigando la práctica empresarial cuando hay un ilícito, cuando hay un comportamiento de vulneración de derechos humanos, frente a la visión de una empresa que no necesita la respuesta punitiva porque en el fondo es una empresa que apuesta a un mercado de la virtud, porque en el fondo es una empresa que apuesta a una idea del sentirse obligados, que es la propuesta del restaurativismo, frente a la del tener una obligación, que es la propuesta del punitivismo. Ahora, ¿qué es lo que propone el restaurativismo? ¿Qué es lo que el restaurativismo pone encima de la mesa como un discurso? A mí me parece interesante en muchos ámbitos, esto también es importante destacarlo. Hoy en el mundo, la lógica del pensamiento restaurativo no solo está poniendo en cuestión presupuestos muy clásicos del planteamiento jurídico, sino que hoy en el mundo hay escuelas restaurativas, hay empresas que incorporan la lógica restaurativa como parte de su práctica y de su desarrollo empresarial, hay ciudades
que defienden y definen una lógica de trabajo y de propuesta restaurativa. Así que el restaurativismo no es solo un discurso desde el punto de vista de la justicia, el restaurativismo es también un discurso desde el punto de vista de una práctica de las relaciones humanas. Y eso es un punto que me parece importante señalar. Hablar de restauratividad es hablar de una manera de entender las relaciones humanas. Y esa restauratividad participa fundamentalmente de dos grandes ideas. La primera, que es posible y tiene sentido colaborar y cooperar entre las personas en nuestro mundo actual, que hay bienes comunes que son necesidades universales de las personas y que en ese espacio tiene sentido el cooperativismo y el colaborar entre personas físicas, personas jurídicas. Tiene sentido colaborar unos con otros porque eso funciona en nuestras relaciones. También el restaurativismo dice que a veces no es posible la cooperación ni la colaboración y entonces enfrentamos espacios de conflictividad, de conflictos que crecen. Conflictos de la empresa con los usuarios, conflictos internos de la empresa, conflictos entre personas en su relación. Entonces, cuando ocurre eso, el restaurativismo lo que propone es que la respuesta a la conflictividad tiene que ser una respuesta fundamentalmente pensada desde ciertas pautas de trabajo, de ciertas pautas de pensar los conflictos. Yo diría que básicamente los restaurativistas defendemos 5 grandes propuestas acerca del rol que están llamados a jugar en los conflictos, las empresas, las personas, cuando encaramos este tipo de espacios. La primera cuestión es la idea del diálogo. Para el restaurativismo, la idea de dialogar es una cuestión importante. El diálogo es constructor. La idea de una lógica de monólogos, la idea de una empresa o de un individuo que habla y los demás escuchan, o la idea de un juez que impone mientras los demás asumen aquello que se impone, no es una idea restaurativista. El restaurativismo cree que hablar de estos espacios, digamos que una vieja, parafraseando el título de un libro viejo que se llamaba Cuando hablar funciona. Bueno, el restaurativismo defiende que hablar funciona. El diálogo debe ser la pauta de interacción, un diálogo entre empresas, entre ciudadanos, entre personas, es un espacio importante para el restaurativismo. La segunda cuestión es el protagonismo. La segunda idea importante del pensamiento restaurativo es el protagonismo. Hacerse protagonista es un punto importante. No es extraño, y voy a volver rápidamente luego voy a fijarme en una pauta acerca de qué es lo que ocurre cuando las empresas hoy en el mundo tienen que enfrentar, por ejemplo, problemáticas medioambientales de su propia práctica empresarial. Bueno, una pauta muy característica, que no es solo la pauta de la empresa, es la pauta en la que hemos sido mayoritariamente educados, es evitación, es evitar, es no ser protagonistas, es la idea de empezar a buscar, a consolidar la mayor cantidad y el mayor volumen de estrategias excusatorias posibles frente a una situación de daño, frente a una situación de vulneración de derechos humanos, vulneración de delitos medioambientales o vulneración, aunque no sea delictiva, de una práctica empresarial que produce o genera un daño en el medio ambiente. Para el restaurativismo la idea fundamental es la idea de hacerse protagonistas. Protagonistas tanto del causante como del damnificado, como de aquel que sufre el daño de esa práctica, de esa actuación, que tiene que también aprender a hacerse protagonistas de ese intercambio. Nosotros no hemos sido educados en ese contexto, nosotros no hemos sido preparados para ese contexto. Siempre cuento una historia que me parece bastante clara. Si mi hijo viene chiquito y me dice, papá, me peleé en clase, lo primero que solemos decir es, ¿se lo dijiste a la señorita? Lo primero que nosotros hemos aprendido a hacer es a buscar autoridades que se hagan cargo del espacio, que se hagan cargo del impacto que tiene nuestra práctica sobre terceros. Hablar de alguna manera de diligencia es hablar también de un proceso de protagonismo y un proceso de hacerse cargo de aquellas cuestiones que suceden o ocurren. La tercera palabra importante para el restaurativismo es reconocimiento.
la capacidad de reconocer el lugar que ocupamos en nuestras interacciones, el lugar que ocupa la empresa en el contexto, en el desarrollo de una sociedad, es un espacio muy importante. Pero también reconocer aquello que hacemos, aquello que provocamos en nuestro actuar, ser capaces de identificar que somos nosotros en nuestras decisiones personales, empresariales, los que generamos dinámicas que el restaurativismo pretende reflexionar en torno a ellas y no una idea de no tuve opción, no había otra oportunidad, no tuve ninguna otra manera de hacer las cosas, sino que hay posibilidad de dialogar sobre las alternativas, sobre las posibilidades de intercambio. La cuarta palabra es responsabilización. La idea de un espacio de responsabilización significa algo que para el restaurativismo es muy importante, que es el discurso del relato del daño. El discurso del relato del daño que mis decisiones producen, en dónde lo producen y en dónde lo generan. Ser responsable es ser capaz de entender esa cuestión del daño producido y ser responsables también, bajo esta idea de una ética del cuidado, de una ética que lo que busca es proteger, reducir los daños, reducir el impacto de mis decisiones empresariales o personales sobre el entorno. Entonces la responsabilización me parece una palabra importante. Y la última palabra es restaurar. Y aquí quiero señalar rápidamente lo siguiente: restaurar no es reparar. Y este es un punto muy importante, volveré ahora rápidamente en el caso que quiero contarles sobre esta cuestión. Reparar es definir el espacio indemnizatorio, es decir, yo hago algo, genero un daño y pregunto cuánto cuesta el daño que he generado. Esta es una perspectiva reparadora de la intervención. En el ámbito de la práctica empresarial, una visión reparadora es cuando una empresa pregunta, bueno, ¿cuánto cuesta lo que he hecho? ¿Cuánto cuesta el daño que he generado? Bueno, esa es una perspectiva fundamentalmente reparadora. El restaurativismo es algo más complejo, por dos razones. La primera, porque el restaurativismo le pide al creador, al generador del daño, que también visualice lo que se denominan los intangibles. Aquello que no es merituable en términos de una utilidad monetaria, en términos de una utilidad que provoca una situación de cuánto cuesta el daño que yo he generado. No, por ejemplo, cuánto cuesta el impacto que tiene todo lo que mi práctica ha generado en un entorno desde el punto de vista del cambio de una cultura, del cambio de una manera de vivir, de los desplazamientos y sensación de inseguridad que he generado en mi práctica. Esos intangibles requieren un espacio que no es medible en términos de utilidades, porque no puede ser monetarizado, sino que requiere una perspectiva de trabajo para dar cuenta de cómo se trabaja esos intangibles, cómo se trabaja ese desarrollo intangible. Y por último, un punto muy importante, al menos en mi experiencia de trabajo con empresas en contextos de intervención, sobre todo medioambiental, la idea fundamental de la recomposición del vínculo. Es característico una visión de la intervención donde hay, una vez provoco el daño, hay una visión acerca de, bueno, cuánto se debe por el daño causado, pero yo no me preocupo de recomponer el vínculo, la relación con el entorno, con el contexto, con las personas que fueron afectadas por mi práctica, por mi actividad. Para el restaurativismo, restaurar es incorporar en una lógica de respuesta, reconocimiento, responsabilización, pero una lógica de respuesta que trabaja tanto aspectos tangibles como intangibles, así como una recomposición del vínculo. ¿Por qué es tan importante la lógica restaurativa, sobre todo en el ámbito de empresas transnacionales? Bueno, hay, en mi opinión, dos problemas muy importantes que la justicia hoy encara y que hacen realmente complejo seguir sosteniendo una perspectiva utilitarista, una perspectiva útil de la idea del punitivismo.
Básicamente, creo que el primer gran problema que tenemos es que fundamentalmente la idea de un derecho que opere en empresas transnacionales o empresas multinacionales es realmente una idea compleja. Todos los juristas, yo no me voy a dedicar ahora a expresar las problemáticas jurídicas que plantea un modelo de respuesta, de justicia, que intenta llegar para responder frente a una empresa que tiene una multiplicidad de centros, de redes, de espacios sociales, de dinámicas de interacción que hacen realmente complejo la posibilidad de no solo llevar a juicio, sino llevar a un juicio a buen término en una empresa multinacional. Es realmente complejo desde el punto de vista de las prácticas jurídicas tradicionales pensar en que podemos encontrar un sistema de respuesta suficientemente sólido, y ahora, insisto, volveré para poner un ejemplo de todo esto que estoy diciendo, un modelo de empresa suficientemente sólido para dar una respuesta a este tipo de problemas. Pero es que además hay otro problema muy importante, y es que todos los que venimos del mundo jurídico, pienso que tenemos bastante claro, en su versión más tradicional, no solo del derecho penal, en el bankruptcy, quiebras, familia, una perspectiva conforme a la cual el derecho fundamentalmente asume tres cosas. Una primera cosa que asume el derecho tradicional es una versión, si me permiten, hobbesiana, una antropología pesimista del individuo. El derecho sirve para motivar los comportamientos de individuos que, liberados a su libre albedrío, se comportarían de una manera realmente dañina para ellos y para terceros. Y esto se aplica tanto en la lógica individual como en una lógica colectiva, por ejemplo, de una empresa. Entonces, el derecho existe en una lógica de hobbesiana. Yo siempre digo que Hobbes era una bellísima persona que nos hizo mucho daño con un libro terrible llamado El Leviatán. Sin embargo, dicen que Rousseau era una malísima persona que escribió un libro maravilloso. Así que quizás para juzgar al individuo no hay que leer los libros que escribe, sino que habrá que ver otra cosa. Pero sea como fuere, nuestra concepción jurídica del derecho, de la justicia, es una concepción hobbesiana. Es una concepción que ve al mundo en una lógica negativa, en una antropología negativa. Esa antropología negativa nos lleva a una segunda idea, que es que es nuestra impericia para hacer las cosas de una mejor manera. Es nuestra imposibilidad de hacer las cosas de una mejor manera. Y la tercera idea es que, siendo así eso, lo que el derecho tiene que hacer es asegurar una amenaza de sanción que sea creíble y que sea disuasora del comportamiento. Como ustedes saben, como se dice, la presión punitiva fundamentalmente gira entre dos variables. Una es la probabilidad de que me pillen y la otra es el coste si me sancionan. Bien, si uno lo piensa de este lado, creo que aparece un segundo problema enorme para pensar una lógica puramente punitiva frente a empresas transnacionales o frente a situaciones de empresas transnacionales, por ejemplo, en el ámbito de los delitos medioambientales. Y es que no es extraño que cualquiera sea la sanción en el peor de los mundos posibles, esa sanción ya esté amortizada por la gran beneficio de las explotaciones por parte de la empresa. Y esto es un argumento, me remito a Bauerman. Bauerman sostiene que el problema fundamental en el mercado de la sanción es que la sanción tiene que ser eficiente. En un mercado donde el incumplimiento de la norma asegura un beneficio que supera sustancialmente los costes de la sanción, en caso de que me pillen, obviamente el mercado de la sanción no funciona. Necesitamos un mercado distinto, que es el mercado de esa virtud, que es el mercado de esa manera de pensar las cosas. Yo creo que el futuro que ha de venir es un futuro, sobre todo en el espacio del mundo medio empresarial, es un espacio que tiene que ver con una lógica no de un mercado de la sanción, sino con una lógica del mercado de la virtud. Y creo que esto tiene que ver precisamente con algo que cada vez se reconoce con más fuerza, como les venía diciendo, que es el fracaso de una lógica puramente punitivista, de una lógica puramente de tener obligaciones, de una lógica que no discute la debida diligencia como una calidad de la empresa,
que no discute el compliance, el cumplimiento normativo, que no discute las pautas internas acerca del papel de la empresa desde una lógica de un sentirse obligados frente al impacto que tienen en su entorno, yo creo firmemente que la justicia restaurativa o las prácticas restaurativas, no voy ahora a la distinción, pero creo que estos dos espacios aportan algo realmente innovador y novedoso. Quiero en los 10 minutos que me quedan, o 5 minutos que me quedan, si no me equivoco, cerrar con un ejemplo de por qué me parece tan importante esta revolución, este intercambio, que tiene que ver con algo más profundo. Ustedes saben que hoy hay un debate en el mundo acerca del famoso greenwash, acerca de los lavados de cara verde de las empresas, la idea de las empresas que de alguna manera simplemente tras la lógica de una respuesta del sentirse obligado, en realidad existe un verse obligado, que es otro concepto interesante de Hart. Creo que la idea del greenwash es una idea simplemente de una pulcritud no profunda, que no transita hacia adentro de la empresa en sus prácticas y simplemente es una cuestión de que hoy está de moda esto y como hoy está de moda esto, así nos manejamos. Yo creo que el futuro, en este sentido, de las respuestas en estos espacios, sobre todo, insisto, en los casos de empresas multinacionales, apunta cada vez con más fuerza a una lógica de pensamiento restaurativo. Creo que no podemos seguir pensando desde una lógica de respuesta puramente retributiva y básicamente quiero contarle dos grandes ejemplos, dos ejemplos paradigmáticos del fracaso del pensamiento retributivo, como cuando se ha pensado en una lógica de empresas en un contexto de producción de daño que gira, daño medioambiental, que es un tema que a mí me parece realmente importante e interesante para los próximos años. Yo estuve recientemente en el Congreso Mundial de Victimología y el gran tema hoy es cómo definir a las víctimas en el contexto de los espacios de daños medioambientales, sobre todo provocados por empresas. La victimología está discutiendo muy fuertemente sobre la reconceptualización de la idea de víctimas en relación a una práctica empresarial, que es una práctica empresarial fundamentalmente de corto plazo, de ganancias rápidas, que no visualiza el impacto que tiene en el contexto su práctica y que lo único que tienen en consideración es si tienen una obligación porque en ningún momento se sienten obligados a transitar en su lógica de negocios cómo desarrollar este tipo de actividades. El primer ejemplo que quiero mostrarles, o que quiero mencionar nada más, es el ejemplo famoso del Bhopal de la India. 36 años después de ese caso, el modelo puro retributivo no ha logrado transformar absolutamente nada, ni tan siquiera fundamentalmente responder de una manera en el que haya una indemnización, en el que haya una restauración, en el que haya ni siquiera una reparación de los daños provocados por la práctica empresarial. El ejemplo paradigmático del Bhopal nos muestra algo muy importante. Allí donde los conflictos se constituyen de una manera masiva, porque hay mucha gente afectada, con muchos bienes afectados, tanto tangibles como intangibles, y esto de una manera difusa, porque el alcance de lo que son víctimas no es fácil de determinar, que es lo que se discutía en el Congreso Mundial de Victimología, los modelos clásicos retributivos, la idea de una respuesta puramente sancionadora a nivel internacional, irrisorio, y a nivel nacional muy difícil de sostener, muestra que 36 años después nada cambió si no hubo ninguna modificación. El otro ejemplo me parece exitoso, de alguna manera, exitoso de una lógica restaurativa, fue el caso de Siemens. Cuando Siemens es denunciada por prácticas corruptas, porque había usado y había pagado y declara públicamente haber pagado dinero para precisamente desarrollar, para ganar concursos a través de actos de corrupción, más allá del espacio puramente de debate jurídico, hubo una práctica en Siemens muy interesante, una práctica que a mí me parece que apuntala esta idea precisamente de una lógica restaurativa, y es que Siemens constituye un fideicomiso de muchísimo dinero para desarrollar investigaciones en el mundo
contra la corrupción. Esta es una lógica de respuesta que avala esta visión de un mercado de la virtud frente a un mercado puramente utilitarista y punitivista. Un mercado donde la propia empresa, hubo revisión hacia adentro, cómo se tomaron las decisiones, quién tomó las decisiones, por qué se decidió hacer lo que se había hecho, y la empresa, más allá de una cuestión acerca de cuánto debo por el daño que he generado, toma una responsabilización que trasciende al acto individual y particular de ese daño por los casos de corrupción en los que había sido pillada la empresa. Y desarrolla un fideicomiso para generar investigaciones precisamente en el sentido opuesto de su propia práctica empresarial y en el sentido opuesto del daño que había generado su práctica empresarial. Eso me parece realmente una lógica. Nosotros estudiamos los casos en este sentido como un modelo interesante de trabajo desde el punto de vista de una lógica restaurativa. Y por último, solo mencionarlo porque mi intención es mostrar cómo hemos trabajado, qué es lo que se ha hecho durante el curso, en lo que se denomina diseño de procesos restaurativos dentro de las dinámicas de empresas multinacionales, sobre todo, aunque no exclusivamente, en el ámbito de los delitos o del daño medioambiental. El caso que quiero mencionar rápidamente es el caso de Samarco, que es una empresa brasilera una empresa brasilera compuesta a su vez por otras dos grandes empresas, que son las empresas accionarias, que son Vale, la empresa minera probablemente más importante de Brasil, y BHP, una empresa extranjera que trabaja, digamos, en ese espacio. Samarco, el caso de Samarco, no tengo mucho tiempo, insisto que mi idea es trabajarlo con minuciosidad para aprender lo que significa y supone hoy aprender modelos restaurativos como respuesta a delitos medioambientales y de vulneración de derechos humanos. El caso de Samarco es el caso del colapso de una represa por ciertas prácticas desde el punto de vista de que ya no le era útil a la empresa sostener los niveles de seguridad que hasta ese momento venía sosteniendo. Esto supone el colapso de la represa que acaba inundando más de 800 kilómetros de la cuenca, de la tercera cuenca más importante del Brasil, miles de hectáreas contaminadas, ríos enteros contaminados, pueblos enteros desplazados, toda la cultura de una manera de entender la vida a través de la pesca, la agricultura, la ganadería destruida. Y básicamente, fundamentalmente, desde el punto de vista del modelo jurídico clásico, solo puedo señalar lo siguiente. Desde el punto de vista del juicio penal, el juicio penal sigue en una fase de desarrollo de instrucción porque no se ha podido profundizar, porque hay varias cuestiones acerca de carga probatoria, etcétera, etcétera, no voy a entrar al detalle, pero paralizado. El juicio administrativo que supuso la paralización de la práctica de la empresa acaba yendo y condenando dos veces a las propias víctimas, unas por el daño provocado y otras porque se quedaron sin puestos de trabajo, ya que muchas de ellas trabajaban en la propia empresa que ahora no podía explotar o no podía seguir trabajando. Y tercero, el juicio civil, ni hablemos, porque quedó totalmente colapsado por cientos de organizaciones no gubernamentales que se personaron en el juicio precisamente contra la empresa Samarco. Lo que es interesante, y lo dejo ahí porque mi intención es trabajarlo en el curso, en la práctica, es que la empresa Samarco, o la empresa Vale, toma la decisión de desarrollar un modelo de respuesta realmente innovador, un modelo de respuesta realmente diferente, desde el punto de vista de un proceso que permita crear dinámicas restaurativas. Es verdad, y este es el punto que a mí me interesa trabajar en el seminario, en el curso, es verdad que los errores de diseño en el proceso, en el mecanismo, en el modelo de respuesta, han afectado sustancialmente no solo a la eficiencia del sistema propuesto por Samarco, sino también a su eficacia, generando dinámicas realmente complejas. Pero lo que quiero mostrar durante el curso es que, lo diré de esta manera, ¿cómo podría haber sido distinto si se hubiese hecho realmente un diseño restaurativo para transformar
una dinámica de práctica empresarial para llegar o llevar adelante una manera diferente de generar esa práctica empresarial. Termino. Yo creo que uno puede pensar, como en cualquier espacio de conflictividad, la conflictividad desde tres lógicas distintas: el pasado, el presente y el futuro. Uno puede pensar las lógicas de lo que una empresa desarrolla, una empresa toma en consideración a partir de lo que son sus dinámicas en una lógica del pasado, que tiene que ver con cuál es la historia, cuál es la práctica, cuál es la manera en que esa empresa se conecta y se desarrolla en un mercado. Yo creo que ahí el discurso paradigmático del mercado de la virtud es un elemento consustancial a una idea de reconstrucción de una cultura empresarial, sobre todo en estos espacios de empresas transnacionales, que trascienda a esta visión del greenwash, que es una lavada de cara mediática y momentánea, que en realidad en cuanto rascas un poco te das cuenta que no existe porque no es sustentable. La segunda es el presente, que son las conflictividades del presente. Yo creo que es muy importante la idea de los tres conceptos: el concepto de debida diligencia, el concepto del compliance, el concepto del cumplimiento normativo, como elementos que deben consolidarse y asentarse dentro de una lógica de práctica empresarial en el presente de las empresas, en la idea de que tiene valor para una empresa incorporar esta dinámica. Y la otra tiene que ver con las cuestiones de los conflictos futuros. Yo pienso, después de, digamos, de esta experiencia de trabajo con empresas en delitos medioambientales, estoy cada vez más convencido de que si el restaurativismo de alguna manera acentúa o asegura de una manera muy importante que las empresas y los desarrollos empresariales en el futuro estén cada vez más asentados en una lógica de realmente mucho más contextual, mucho más vinculada a una realidad, mucho más conectada con lo que le pasa al mundo, más allá de lo que le pasa en un pueblo o a una generación. Así que yo creo, y esa va a ser la tónica de mi curso, cómo el restaurativismo y la capacidad que tengamos todos de diseñar procesos restaurativos va a ser un elemento muy importante para el futuro y para especialmente en los delitos medioambientales y de vulneración de derechos humanos. Bueno, esto era rápidamente lo que quería contarles respecto a la justicia restaurativa en el ámbito empresarial. Muchas gracias, Raúl. Yo creo que ha sido un buen ejemplo de cómo el análisis filosófico ayuda a descubrir las aristas de la realidad de una manera más inteligente, ¿no? Es decir, ese es lo que nos decía el profesor Hart, ¿no? De que un buen análisis del discurso y del lenguaje en realidad es un análisis de la realidad. La filosofía entendida de esta manera es práctica, ¿no? En el sentido positivo de práctica, no de rentabilidad inmediata, sino de que tiene que ver con comprender mejor el mundo en el que vivimos, ¿no? Y yo creo que ese ejercicio que has hecho tú, pues es para valorarlo, ¿no? Muy bien, bueno, pasamos entonces al siguiente ponente a continuación, porque al final vendrán las preguntas, ¿no? Que seguramente estarán relacionadas con las dos ponencias y demás. Carlos, cuando quieras, pues tienes la palabra, por favor. Pues muchísimas gracias y bueno, me ha encantado, Raúl, la exposición, porque además cuadra mucho con lo que voy a hablar a continuación, entonces creo que ha sido acertado empezar esto. Y gracias, Juan Ramón, y bueno, gracias a la Fundación por invitarme y ocupar este espacio. Bueno, mi presentación, voy a hacer una presentación que después supongo que compartiremos, supongo lo veis, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, pues listo. A ver. Vale, en realidad me voy a centrar en dónde surge todo este tema de la debida diligencia y cómo debería enfocarse o cómo se está enfocando tanto el lado normativo como el lado, como el lado más de gestión, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, claro, hay que encuadrarlo. ¿En qué consiste la debida diligencia? Pues la debida diligencia es un concepto que
que se reinterpreta, porque era un concepto ya existente en lo que era la gestión de empresas y la inversión, fundamentalmente el lado económico de gestión empresarial, y se reinterpreta con una visión con enfoque de derechos humanos. Y explicaré por qué. Y dentro de ese concepto está un concepto que es respetar los derechos humanos en el ámbito económico o de la actividad empresarial. Y eso es como surge el concepto de diligencia. Después pasaré a hablar un poco más qué se espera o qué hay debajo de ese concepto de diligencia en derechos humanos y medio ambiente y sostenibilidad. Y después, cuáles son las tendencias normativas y que están desarrollándose en diferentes ámbitos y que en realidad yo creo va a condicionar mucho tanto el mercado como el derecho y la forma de relacionarnos. Bueno, no voy a entrar, pero desde hace mucho tiempo siempre se ha estado pensando que la actividad económica produce unas externalidades positivas y externalidades negativas. Y siempre se buscaba, en las diferentes fases históricas y de las sociedades, pues intentar primar aquellas que se consideraban que eran externalidades positivas para la sociedad, desde el punto de vista económico fundamentalmente, pero no solo laboral y bueno, de desarrollo tecnológico, de acceso al bienestar y a los diferentes servicios, o el propio desarrollo, pues se entendía desde el punto de vista economicista que venía a través de organizaciones que eran personas que se ponían de acuerdo para producir, y sobre todo a través de la revolución industrial, de producir de manera sistemática y con una relación de inversión y una relación después comercial entre los diferentes órganos o actores, ¿no? Y esto, pues bueno, ya el propio Adam Smith hablaba de la ética en el mercado, o sea, no es una cosa nueva desde el punto de vista de la moral y la ética, pues cómo afectaba esto y qué reglas debería tener. Pero lo que está claro es que, sobre todo a partir del desarrollo mayor industrial y sobre todo desde la globalización económica y financiera fundamentalmente, que no normativa en muchos casos, pues lo que ha producido es que se vean esas externalidades, no solo las positivas, sino se visibilicen cada vez más las negativas. Bueno, un ejemplo muy claro es el tema de ahora algo que se consideraba pues que es un bien público global, como es el clima, ahora mismo se ve afectado por la actividad económica y las propias lógicas de políticas públicas, normativas y de relaciones comerciales y de mercados, pues se ven condicionados por eso mismo. Pero no solo es eso, sino la intervención en el territorio, el ordenamiento del territorio, las actividades comerciales o de inversión, pues eso. Entonces, al final es ver dentro de una lógica de sostenibilidad cuál es la coherencia entre ambas, tanto en el actor Estado o legislador y supervisor y sancionador, como se estaba comentando, como la parte de acceso a la justicia, remedio, la reparación, el remedio o el remedio restaurativo, que es el que estaba planteando el anterior interviniente. Y ese es un poco, desde los años 90, podríamos decir, que prácticamente han ido surgiendo diferentes iniciativas. Cuando llegan a Naciones Unidas en los años 90 se empieza a crear un grupo de trabajo que hace una guía general sobre cómo las empresas impactan en los derechos de las personas y el medio ambiente. Ese grupo de trabajo hace una guía que no tiene mucho impacto, y después de ahí surge una subcomisión de personas técnicas, fundamentalmente, dentro de la lógica de la subcomisión de derechos humanos de Naciones Unidas, en el cual se les da el mandato de hacer una normativa en el cual pues, ver el sujeto empresa como sujeto jurídico, qué responsabilidad se le puede establecer respecto al impacto en los derechos de las personas y el medio ambiente. Eso, pues, bueno, ahora hablaré qué pasó con aquello, pero bueno, al final es el germen cercano de la parte más bien normativa. Y mientras tanto, tanto desde un punto de vista de voluntariedad, que es algunos de estos estándares de arriba, como la parte normativa, había diferentes desarrollo de leyes y normas dependiendo de los países o de las áreas geográficas o políticas, ¿no? Y las empresas funcionaban pues o bien desde compromisos éticos a través del
pues del GRI o de normas OCDE o los propios ODS o el Pacto Global o otras muchas normas, como también con principios normativos o requisitos normativos que les hacían ser sujetos obligados frente a normas concretas. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, todo el tema de las leyes de igualdad, donde en unos países se habían desarrollado requisitos de igualdad, ya sea en proporcionalidad en el Consejo o ya sea en temas pues, de no discriminación en la hora de selección, promoción, etcétera, y en otras no. O en temas ambientales. Los requisitos ambientales eran totalmente diversos y, sin embargo, la empresa operaba en 40, 50 países y el suelo regulatorio era diverso. ¿Eso qué es lo que hacía? Bueno, pues que muchos también organismos, sobre todo de Naciones Unidas, en la parte laboral de la Organización Internacional del Trabajo, como que es tripartita, como después desarrollos de convenios concretos, protocolos por parte de Naciones Unidas, o otros de la OEA o de la Unión Europea, también iban desarrollando sus marcos normativos. Claramente sobre las mismas temáticas y con un enfoque de derechos. En el 2003, como les decía, pues se presenta, bueno, en realidad fue en el 2004, esa subcomisión de Derechos Humanos y Empresa presenta un documento que eran normas sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales, en el cual establecía unas obligaciones concretas de derechos humanos a las empresas transnacionales, operaran donde operaran. No hubo consenso y al pasar de la subcomisión establecida por expertos, pasó a la comisión y la comisión la rechazó. Entonces se tomó nota, pero no se aprobó. En ese momento, Kofi Annan, que era el secretario general de Naciones Unidas, llama a su amigo John Ruggie, recientemente fallecido el año pasado, que había hecho el tema de los objetivos del milenio, y le dice, que es un profesor de Harvard, de Derecho Internacional de Harvard, y le dice, oye, sácame de este embrollo, porque hay un debate en el cual no se están poniendo de acuerdo diferentes actores, que eran fundamentalmente sociedad civil, expertos en derechos humanos, mundo académico, gobiernos y empresas, asociaciones empresariales y sindicatos. John Ruggie da la vuelta a la reflexión, bueno, recoge el mandato y un grupo pequeño de personas que la acompañan, un equipo, y está 2 años trabajando sobre un nuevo acercamiento. Ese nuevo acercamiento está definido sobre cuáles eran las responsabilidades. En vez de establecer una norma plana donde establecían obligaciones objetivas para la empresa, lo que hace es un marco de responsabilidades. Ese marco de responsabilidades es lo que se aprueba en 2008, el marco Ruggie, que se basa en 3 conceptos: proteger, respetar y remediar. Proteger, la responsabilidad de proteger se la establece a los Estados-nación, y con lo cual a las políticas públicas y a los 3 poderes de los Estados. Respetar, se establece la responsabilidad de respetar a las empresas y remediar a ambos, tanto actor empresa como actor Estado, actor público. Ese marco se aprueba por unanimidad en el Consejo de Derechos Humanos y le dan otro mandato hasta el 2011 para decir, bueno, ok, esta es el marco de responsabilidades, dinos cómo se tiene que aplicar. Y eso es lo que hace, y se trabaja sobre lo que llamamos ahora principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Como digo, esos principios rectores son 31 principios rectores, en los cuales se establece unos principios fundacionales que explican el concepto y unos operativos que explican los requisitos, o sea, cómo en qué están basados esos conceptos. Repasando, el pilar 1 habla de los 3 pilares. El pilar 1 es la obligación del Estado de proteger, y para eso, pues la capacidad legislativa, supervisora, sancionadora y de acceso a la justicia que debe establecer el Estado a la hora del entorno donde opera la empresa. Y también el Estado, al ser un actor económico, también unos requisitos como actor económico, tanto cuando compra compras públicas, cuando da concesiones, cuando invierte, cuando avala, etc. El pilar 2, que es el que me voy a centrar hoy, está enfocado a la responsabilidad de las empresas y qué significa esa responsabilidad desde el punto de vista de derecho internacional. El tercer pilar le afecta tanto al Estado
como a las empresas es el concepto de remedio. El concepto de remedio tiene una lógica restaurativa, que por eso me ha venido fenomenal la intervención previa, en el cual no era simplemente compensatoria, sino con una lógica, bueno, como el segundo pilar es preventivo, el tercero también tiene un enfoque de restaurar la situación. Entonces, centrándonos en el pilar 2, que supongo que en el curso tendremos tiempo de hablar de los 3 pilares, pero bueno, me voy a centrar en el pilar 2 y quizás al final, por la parte normativa, algo en el 1. ¿Qué significa respetar los derechos humanos por parte de las empresas? Bueno, pues significa cosas lógicas como abstenerse de infringir los derechos humanos en su modelo de negocio y en su cadena de suministro. Se considera una norma de conducta mundial. No es opcional, no requiere que una empresa se comprometa con ello, es algo esperable internacionalmente y no termina en el cumplimiento legal. O sea, no basta con cumplir la ley en aquellos estados donde se opera, sino se espera algo más. Otra cuestión, creo que es muy relevante, es que todas estas conclusiones salen de derecho internacional. O sea, si bien los principios rectores no es una norma internacional, es una interpretación de cómo interpretar ese cuerpo normativo sobre la relación entre la empresa y los derechos humanos. A partir de ahí, bueno, veremos más adelante, la OCDE también empieza a trabajar el concepto de debida diligencia y dice que con independencia del tamaño, o sea, no es tan relevante si la empresa es grande o es pequeña, o se opera en un país o se opera en muchos, y la complejidad de lo que es el concepto de respetar, pues va a ser distinta, ¿no? Obviamente. Y también la gravedad. Antes estábamos hablando sobre el tema de cómo valorar el impacto. Bueno, pues según Naciones Unidas, pues se habla del concepto de gravedad, que es sobre escala, alcance y carácter irremediable, que abordaré un poco más adelante. Y la vinculación de ese impacto, o el riesgo o el impacto, puede ser directa o indirecta. O sea, no tiene por qué. Bueno, en ese caso, lo que se plantea en debida diligencia es aquel ciclo de gestión y de gobierno de la empresa, en el cual es un ciclo de identificación y evaluación de riesgos e impactos, donde se define qué conclusiones hay que tomar, o sea, tiene una lógica preventiva, después un seguimiento de esas medidas, si están siendo eficaces o no, y después una lógica de rendición de cuentas. Y todo ello con relación con las partes afectadas o los right holders o los sujetos de derecho, que se llama también. Y además, el concepto de debida diligencia incluye también acceso al remedio, o sea, mecanismos de remedio operativo, que se llama, que son aquellos que la propia empresa tiene que tener establecidos. ¿Por qué? Porque los principios rectores en el tercer pilar no se plantea en un reparto de responsabilidades sobre el remedio únicamente, o reparación y remedio, sino también se considera como un sistema en el cual se considera que cuanto antes se aborde el impacto o la denuncia, la escalada de efectos negativos sobre otros derechos, pues se previene. Otro concepto que tiene que tenerse en cuenta desde el punto de vista de la debida diligencia es el tema se reinterpreta el tema de significatividad o materialidad. La materialidad tradicionalmente en las empresas es sobre el análisis de riesgos y se plantea sobre cómo le afecta una situación a la propia empresa, a la viabilidad del negocio de la propia empresa. Lo que se reinterpreta es una lógica de doble materialidad, no solo cómo la empresa se ve afectada, véase el cambio climático, cómo le afecta al propio negocio, qué riesgos está asumiendo, sino también cómo la actividad de la empresa está impactando sobre terceros, derechos y el planeta en sí mismo, ¿no? Y ahí, pues claro, lógicamente, pues esos riesgos, esa es una visión de gestión del riesgo, pues va a variar totalmente dependiendo del modelo de negocio de la empresa. ¿Sobre qué temas? Pues temas es una agenda muy amplia, obviamente medio ambiente, pero no solo derechos laborales y aspectos sociales, enfoques de derechos políticos y civiles también, o culturales, y también se incluye temas de corrupción, etcétera.
Entonces, volviendo otra vez a la lógica del ciclo de debida diligencia, pues hay un ciclo de gestión o gobierno tradicional, en el cual hay una identificación, una toma de decisiones, un seguimiento y después una rendición de cuentas. Además es un bucle virtuoso, como se decía antes, con una lógica preventiva de prevención y en el cual después, cuando se produce el impacto, se materializa el riesgo y se produce un impacto negativo sobre derechos o sobre el medio ambiente o sobre comunidades, tener mecanismos de remedio operativo que den un acceso a remedio restaurativo. Para ello es necesario pues, establecer una identificación de riesgos. Y el riesgo, bueno, claro, sobre aspectos de derechos concretos. Este caso es un ejemplo de derechos laborales y sería pues cuál es el alcance, si es qué grado de reversibilidad y en la incidencia que pueden tener. ¿De qué manera dice Naciones Unidas que se pueden producir esos impactos? Pues puede estar vinculada a la empresa porque los cause directamente, o sea, dentro de su modelo de negocio está causando impactos, por ejemplo, pues utilización de mano de obra infantil o vertidos directamente a los ríos, contaminación de aguas, o bueno, lo que sea, ¿no? O sea, tus propias operaciones lo están haciendo. Puede ser que no lo hagas tú, sino en tu cadena de valor, entonces tu cadena de suministro, lo estén realizando. O incluso puede ser que ni lo hagas tú, ni sean tus proveedores directos, pero por ejemplo eres financiador o inversor a un proyecto que sí se está haciendo. Bueno, pues ese tipo de relaciones o de contribución al daño. Lo plantea también Naciones Unidas con cómo se mide la gravedad de los riesgos y por cuánto de los impactos. Pues uno sería por la escala, el grado de vulneración al derecho, no es lo mismo, obviamente, pues, por temas, por ejemplo, de salud, pues no es lo mismo un accidente que provoca un daño temporal, fisiológico o psicológico, que uno irremediable. Pues la escala. El alcance, pues el número de personas afectadas también tiene, se va alimentando. Y el otro es el carácter irremediable. El carácter irremediable, obviamente, la muerte es el caso, pero en otros no tiene por qué ser tan drástico. O podría ser incluso desde el punto de vista de la naturaleza, o sea, del planeta. Pues, si en ese momento la tecnología no hace viable la restauración del bien natural dañado. Otra cuestión que se plantea es que tu responsabilidad no se limita a la parte jurídica, sino es una responsabilidad que supera los límites jurídicos de la sociedad. Con lo cual, tú como empresa, tu responsabilidad es respetar y, por lo tanto, tu enfoque de debida diligencia supera los límites de tu empresa y tienes que ir a través de tu cadena de valor. Ahí se plantean varios problemas prácticos, sobre todo en estas cadenas de valor tan globalizadas, donde se dice o sea, normalmente la relación con el primer nivel de subcontratación o de proveedor es más fácil de manejar, no así con el segundo, tercero, cuarto, incluso pueden ser niveles muy lejanos, ¿no? Los que llaman los tier 1, tier 2, tier 3. Y eso es uno de los grandes desafíos ahora de cómo hacerlo de manera eficaz. Claramente hay industrias o empresas o sectores con unas cadenas de suministro muy complejas y donde es más complicado, pero eso no quita para que la responsabilidad, bajo la debida diligencia, la responsabilidad de respetar hace que tomes medidas así. Bueno, esto es el esquema que, como veis, es exactamente igual que el de Naciones Unidas, que plantea la OCDE y que ha desarrollado una guía práctica de cómo aplicar la debida diligencia. Y como veis, pues también está la parte de, aquí le llaman reparar, bueno, pues remedio se llama en los principios rectores. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se hace, esta es otra forma de verlo, donde normalmente las empresas hacen un compromiso sobre cómo van a trabajar este concepto de diligencia, después actúan sobre la gestión del riesgo desde el punto de vista preventivo, identificación, prevención, establecen una serie de políticas y procedimientos, protocolos, precisamente para evitar que ese riesgo se materialice. Después hay que medir los resultados y normalmente siempre se espera que haya unos KPIs o indicadores que lo planteen. Cuando, por ejemplo, o ya hablaré más adelante, unas de las directivas de reporting o de transparencia, pues precisamente se basa en la misma lógica. Y también, pues una de las cuestiones importantes es que la debida diligencia
debe ser trabajada tanto a nivel operativo en las diferentes líneas de negocio y países, etcétera, como a nivel estratégico corporativo. Con lo cual, y también a nivel de gestión o operaciones, como a nivel de gobierno de la propia organización. Por eso muchas veces normativas también relacionadas más bien con el buen gobierno de las empresas o de las organizaciones hablan precisamente de este concepto, pero no es porque sea el mismo, la aproximación es la misma, pero la aplicación es distinta, ¿no? Sobre temas de mecanismos de remedio operativos, el principio 31, que es el último principio, son los principios rectores, precisamente establece como una especie de criterios mínimos que tienen que cumplir. Tienen que ser legítimos, deben ser accesibles, y ahí es otro de los retos que hay cuando tienes diferentes sujetos de derecho, titulares de derecho posiblemente afectados, y con perfiles diferentes, cómo asegurar la accesibilidad a los mecanismos de remedio o de denuncia para identificar, ¿no? Que sean predecibles, o sea, que estén definidos previamente, y el procedimiento y cómo se va a operar, que sean equitativos, que no sean desequilibrados, porque al final es la empresa la que define el procedimiento de remedio operativo, y con lo cual que haya un equilibrio entre las posibles personas afectadas o colectivos afectados frente a la decisión de las empresas. Que estén enfocados y sean coherentes con el enfoque de derechos humanos, que sean transparentes con los actores que participan, sean participativos en el diseño, pues si está claro cuáles son los actores a los que están enfocados estos mecanismos de remedio, y que sean una fuente de aprendizaje continuo, y ahí lo enlazo en esa lógica virtuosa que decía el anterior panelista, que no sirven únicamente para compensar, sino que también sirvan para aprender y modificar comportamientos y gestionar mejor. Bueno, pues ¿por qué las empresas incorporan estos lógicas de debida diligencia? Bueno, podría decirse que en muchos casos porque la norma empieza a exigírselo, o porque sus clientes se empiezan a exigir, o sus inversores. Pero hay una lógica, en el caso de ese acercamiento virtuoso que se planteaba anteriormente, bueno, lógicamente, pues si queremos tener un gobierno corporativo robusto y que gestione adecuadamente los riesgos en estos ámbitos, pues es la herramienta adecuada. Tiene una visión de largo plazo, de mejora continua, de sostenibilidad, te permite hacer una aplicación práctica con información real sobre la rendición de cuentas de lo que ha ocurrido en un periodo, no solo la parte financiera, sino la no financiera, cómo se están gestionando y cuáles son los retos para abordar en el futuro. Te genera una licencia social para operar, o facilita por lo menos que esa se dé, y con lo cual pues también, como se planteaba, pues que haya pues una realidad de relaciones estables que permitan mejorar los negocios y el trabajo en el entorno que trabajas. Y bueno, pues ahí cada vez es un requisito más con inversores y en las relaciones comerciales globales, y mejora la relación con las partes interesadas. Bueno, la debida diligencia, hay varias cosas que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la empresa. Bueno, primero, cada empresa, aunque es verdad que la metodología es común, cada empresa tiene su perfil de riesgo y su perfil o sea, tiene que estar muy aterrizado en el modelo de negocio y en las operaciones concretas y las relaciones concretas. Y con lo cual es muy importante entenderlo y aplicarlo. Por el otro lado, tiene que aprenderse bastante para aplicar tanto de la experiencia propia como la ajena, tanto la positiva como la negativa. Es bastante frecuente que se intente aprender únicamente las mejores prácticas, y en realidad mi experiencia es que muchas veces se aprende mucho más de los grandes fracasos en estos casos. Entonces, por otro lado, es muy difícil aplicarla si no hay una decisión estratégica clara por parte de la organización, un liderazgo explícito y claro y definido, ¿no? Un ejemplo muy claro fue el del presidente de Danone, en el cual estuvo trabajando con este enfoque, y sin embargo pues llegó un momento que la Junta General de Accionistas pues decidió prescindir de él, ¿no? Entonces, si no hay un apoyo claro y decidido, con una estrategia clara, pues es muy difícil. Normalmente te hace bajar los costes de relación con los diferentes actores, porque en general,
situaciones de mayor confianza y te permiten una mejora de diferenciación en el mercado. Pero no, eso no está asegurado tampoco. O sea, vamos, que no se puede decir que si haces esto te va a ocurrir, pero parece que ese es el camino, ¿no? Y por otro lado, te permite entender mejor tu modelo de negocio, dónde están los riesgos, en tu cadena de valor, cuáles son los problemas y los riesgos, no solo los en impacto en derechos, sino los operativos, tecnológicos y normativos en muchos casos. ¿Qué es lo que está condicionando esto? Pues está condicionando esto fundamentalmente, por ahí un lado, son unas necesidades y expectativas de la sociedad. Por otro lado, las agendas y normas nacionales e internacionales, como veremos más adelante, se están dando bastante más, o sea, están desarrollándose, como voy a explicar más adelante. Y después hay unas condiciones desde el mercado que claramente están definiendo, fundamentalmente porque la parte de política pública lo está condicionando. O sea, en Europa claramente, ahora explicaré cómo, pero en el resto de países pues también. Entonces, se puede decir que se está condicionando tanto por la sociedad, porque aparecen nuevos requisitos y nuevos cuestionamientos sobre el papel de la empresa y cómo opera en la sociedad. Segundo, porque los propios estados o legisladores están desarrollando normativa. Y tercero, porque los propios mercados están tomando criterios que favorecen o que condicionan que esto sea así. Ante la pregunta de, por ejemplo, muchas veces se ve la dicotomía, bueno, pero está también la Agenda 2030 y los ODS, bueno, ¿y cuál es el papel de la empresa? Bueno, las empresas, lógicamente, tienen un papel muy importante en esos 17 ODS, de un lado de contribución positiva, pero como decía el profesor Raggi, las empresas, como el mayor impacto que pueden tener para mejorar tanto la Agenda 2030 como en el desarrollo es siempre a través de su modelo de negocio en su cadena de producción. Y en el caso, por ejemplo, de los ODS, más o menos el 95% de todas las metas y objetivos de los 169 pues están relacionados con normativa internacional y ejercicio de derechos. Bueno, como decía, hay una tendencia normativa, no solo a través de los planes nacionales de empresas y derechos humanos, que es otra herramienta que ha salido a raíz de los principios rectores, sino también a través de normativas y regulaciones específicas. Y ese es un tema, sobre todo en general, basado en esta lógica de principios rectores, pero específicamente también en debida diligencia. La Unión Europea claramente es uno de los impulsores, pero no es el único que está trabajando esta línea. Aquí se pueden ver iniciativas legislativas que se están desarrollando en el área de la Unión Europea. Hay varias leyes aprobadas de debida diligencia concretamente, que son ya requisitos concretos. Hay otras que son compromisos. En el caso español, de hecho, existe un compromiso dentro de la Agenda 2030 a aprobarse una ley en esta legislatura. No sé si lo conseguirán o no, porque eso también, pues, al final son planificaciones, pero está claro que es la tendencia normativa de generar requisitos objetivos en debida diligencia. Y por otro lado, la Unión Europea está con una directiva que se está discutiendo y probablemente sea aprobada en el año que viene, en el que ya habrá requisitos, bueno, habrá que transponerla, pero hay requisitos concretos. Pero aparte de esa directiva de debida diligencia de gobierno corporativo, hay otras que ya, por ejemplo, la de hace 2 días se aprobó, hubo un acuerdo tripartito entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea sobre la información sobre sostenibilidad corporativa. Dentro de esa normativa hay una pieza clave que está basada fundamentalmente en la lógica de debida diligencia en derechos humanos y sostenibilidad. O sea, para cumplir esa normativa de reporte que tienen que hacer las empresas de más de 500 trabajadores o más de 250, tienes que establecer un mecanismo de debida diligencia, si no, no sería posible. Pero viéndolo desde el lado también de la inversión sostenible, la taxonomía, también la debida diligencia es otra pieza clave dentro de ese reglamento que está aprobado ya.
Entonces, lo que quiero transmitiros, este es el caso europeo, pero ya ahora hablaré de la extraterritorialidad de los efectos de estas normativas. Lo que quiero deciros es que dentro de estos marcos normativos, que ya sean financieros, ya sean de información y reporting o ya sean de gobierno corporativo, la debida diligencia está en la esencia de los mismos, con lo cual es una pieza angular, una pieza clave, ¿no? En ese sentido, no voy a aburriros con esto, pero simplemente para que veáis realmente, o sea, la declaración esta de informe sobre sostenibilidad corporativa, que alimenta a su vez a la taxonomía ambiental que plantea la Unión Europea, y al final la información que tienen que dar las entidades financieras y aseguradoras a los clientes, todas están basadas con esta lógica de debida diligencia y gestión del riesgo en sostenibilidad y derechos humanos. Bueno, esto es un poco la tendencia, para que veáis la ola normativa que está viniendo. En el caso de abajo son compromisos internacionales o estándares internacionales más leyes que se están desarrollando aquí en España, pero en la parte de arriba, como veis, pues son más de la Unión Europea. Bueno, y concluyo aquí. Simplemente lo que quería comentar es: la debida diligencia no es otra cosa que un concepto de gestión y de gobierno de la empresa basado en una lógica de prevención de riesgos y de impactos en derechos de las personas o en el planeta, en la sostenibilidad del medio ambiente, y es proactivo, o sea, no es algo que realmente tienes que hacer una vez producido el daño, sino es algo esperable que se haga desde el principio. Bueno, y aquí lo dejo. Muchas gracias, Carlos, por tu brillante también exposición, en la que se demuestra una vez más que, bueno, pues los proyectos y las políticas sin una implementación ejecutiva, sin una inteligencia ejecutiva y colectiva, digamos, pues se quedan muchas veces en los deseos, y eso es la mayor frustración, ¿no? Y entonces ese pormenorizado análisis de lo que debería ser esa implementación de esas prácticas en las empresas requiere ese conocimiento técnico y esa verificación, ¿no?, empírica y constatación de que las cosas se hacen bien, ¿no? Yo creo que, bueno, le voy a dar la palabra a Eliseo, pero antes que nada, porque luego ya si no, no tomo la palabra más, porque Eliseo habla mucho, ¿sabéis? Y entonces no va a ser difícil retomarla. Me gustaría hacer una pregunta, porque yo sé que hay preguntas ahí, ¿no?, en el chat, pero una pregunta a los dos, ¿no? Yo, dada la situación geopolítica, ¿no?, actual, ¿no?, en esta crisis que tenemos, producida en gran parte, claro, por la guerra invasiva europea, y esto, claro, va a ser perjudicial probablemente para la filosofía de los ODS, por esa especie de bajada del listón, a lo mejor, ¿no? Y la priorización de otras cosas, ¿no? ¿Cómo veis esto? ¿Va a afectar a esto o no? ¿Esta dinámica sigue por su camino, por su sendero, y no va a verse afectada, ¿no?, por todo lo que se deriva de esa visión, bueno, pues ahora mismo polarizada del mundo bueno, pues lógicamente respondiendo a un discurso pues muy belicoso y de respuesta, ¿no?, digamos, no de diálogo, precisamente, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? Bueno, no sé, si quieres, sí, empiezo yo. Mira, yo en la práctica, porque como estamos dentro de este desarrollo normativo y y vemos cómo afecta también a América Latina con los que estamos trabajando, yo diría, en el corto plazo es cierto que va a haber un grado de incoherencias fuerte con todo esto. Por ejemplo, un ejemplo muy claro ha sido el tema de la taxonomía verde, que hubo una presión para que el gas y las centrales nucleares fueran metidas. No se ha metido como verde, se ha puesto como marrón, pero bueno, pero es un nivel de incoherencia importante desde el punto de la filosofía política que había detrás. Pero yo creo que en el largo plazo ahora mismo hay una decisión política que podría cambiar, pero una decisión política fuerte por parte de Europa y yo diría también de Estados Unidos, Canadá y otros, digamos,
países occidentales, voy a dejarlo ahí, o no occidentales, pero con esa lógica, en el cual yo creo que va a prevalecer, fundamentalmente porque uno de los temas claves es que se ha visto que hasta ahora las relaciones comerciales e inversión no tenían otros condicionantes que esos, relaciones comerciales e inversión. Y a partir de ahora yo creo que sí se van a incluir otros criterios en las mismas, lo que no quita que pueda haber un grado de incoherencia más elevado o menos elevado en cada una de las aplicaciones. Pero yo creo lo que es la tendencia a día de hoy, sí. Veo claramente que va a haber una incoherencia en el corto plazo con el tema del carbón. Claramente Alemania, ahora mismo que había renunciado al carbón, está volviendo a utilizarlo, pero como remedio parche por el corte del gas ruso. Y eso lo vamos a estar viendo. Pero al menos donde yo veo, tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión, no solo no se ha frenado, sino ha acelerado, porque al final todo esto es una decisión política y está acelerando precisamente estos procesos normativos. Entonces, mi opinión es esa, ¿no? Gracias, Carlos. Raúl. Yo puedo plantearlo desde un punto de vista más jurídico, si se me permite. Yo creo firmemente que si el derecho no se replantea y no se vuelve a repensar en cómo y el papel que juega el derecho en nuestras sociedades, difícilmente va a poder acompañar una transformación tan profunda. El problema es que el derecho tiene que replantearse qué papel quiere jugar y cómo quiere jugar ese papel. Un derecho que pretende sostener la diligencia, esta versión de la preventiva de la intervención desde una lógica basada solo en amenazas de sanción, es un derecho que no va a jugar ningún papel y es un derecho que no va a poder tras ser realmente sostenedor. Por eso yo creo que tiene sentido un debate a la luz de todo lo que está cambiando hoy. El derecho está discutiendo hoy qué papel quiere jugar en una sociedad del siglo XXI y me parece que dentro de todo eso vuelve a aparecer visiones estas, a las que yo defiendo, sobre la justicia restaurativa, sobre una manera de entender el derecho y el proceso judicial desde una lógica restaurativa. Y eso haría más coherente el papel del reclamo de la diligencia de vida y de los principios de la diligencia de vida. Me parece que ese es un punto de coherencia importante desde la óptica de lo que el derecho ha de jugar, en el papel que ha de jugar. Muchas gracias, Raúl. Eliseo. Sí, bueno, como decía Juan Ramón, voy a intentar ser breve en las preguntas y después en la presentación final. A ver, hay una pregunta para cada uno, sintetizando, porque hay varias y una que se fundamenta para los dos, ¿no? En el caso de Raúl, Raúl, felicidades por tu intervención, porque nos dicen algunos compañeros que es un concepto nuevo realmente, esto de la justicia restaurativa, ¿no? Entonces nos están diciendo realmente qué implantación práctica ves tú que está teniendo este tema a nivel empresarial en América Latina y si puedes indicar o orientar sobre algunas webs, organizaciones, donde los colegas puedan ver experiencias prácticas a nivel de empresas, ¿no? Eso por un lado, en tu caso. En el caso de Carlos, Carlos, también felicidades. Ambos os vamos a tener como profesores en el posgrado y podréis ampliar estos cursos. Pero en el caso de Carlos, nos indican, Carlos, desde tu perspectiva, ¿qué diferencias ves, ya que conoces los dos lados del Atlántico, en la aplicación efectiva de la debida diligencia en Europa y en América Latina? Ya has indicado que en Europa está habiendo una implantación progresiva desde el punto de vista legal, los planes nacionales y en ese contexto parece que hay dificultades en la implantación de los principios rectores en América Latina. Desde tu perspectiva, ¿qué obstáculos está teniendo en América Latina la implantación del tema de los principios rectores? Esa es una para cada uno. Y la común que nos plantean todos los colegas y que se repiten en estos seminarios es, parecería que estemos hablando siempre para las multinacionales, ¿no? En cuanto a las políticas de aplicación efectiva de la responsabilidad social en un concepto amplio, ¿no? Y al final vemos que América Latina tiene un 60% de economía informal, el 70% lo crean las pymes y poco hablamos de pymes, ¿no? Si ambos dos tuvierais delante un pequeño y mediano empresario, ¿cómo le venderíais la idea, Raúl,
de aplicar una cultura restaurativa? ¿Qué ventajas tendría para un pequeño empresario? Y en tu caso, Carlos, ¿cómo explicarle a un pequeño empresario las ventajas competitivas de la debida diligencia? Adelante. Bueno, implantación práctica. Bueno, se están haciendo muchas cosas. Es una revolución. Yo creo, yo creo que el discurso restaurativo está implantándose cada vez con más fuerza. Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, hay algunos espacios donde tradicionalmente hoy el discurso restaurativo empieza a ser predominante. Por ejemplo, en un ámbito que no es empresarial, pero en el ámbito de justicia juvenil, jóvenes en conflicto con la ley penal, hoy claramente el mundo está discutiendo, las últimas investigaciones de la Universidad de Stanford muestran que los criterios de reducción de niveles de reincidencia de delincuencia juvenil claramente son superiores en el ámbito de programas restaurativos frente a programas puramente retributivos. Yo dirijo en estos momentos el rediseño de todo el sistema de justicia juvenil de una provincia importante, un estado importante de la Argentina, que es Córdoba, que ha tomado la decisión de tener un sistema restaurativo de respuesta. Ahora, en el ámbito empresarial, hay varias cosas que están pasando que tienen que ver con una lógica restaurativa. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar restaurativamente en el concurso preventivo más importante de la historia de la Argentina, un concurso muy complicado, muy complejo, no tanto por lo empresarial, sino por lo político y por los papeles que ha tenido la política en toda esa historia. Entonces, la visión de una lógica restaurativa en el ámbito del bankruptcy, a mí me parece que cada vez toma más fuerza y más importancia en este tipo de desarrollos. Después, como yo he mencionado, y mi idea en el seminario es mostrar que yo estoy convencido que la única y mejor respuesta posible una vez se ha producido el daño en el contexto de delitos masivos, de conflictos masivos difusos, como es, por ejemplo, los delitos medioambientales, es la justicia restaurativa. Yo creo que si nosotros apelamos al punitivismo y a la respuesta puramente punitiva frente a esta situación, una vez se ha producido el daño, estamos condenados a la desaparición, que a lo mejor es una opción, digamos, como otra cualquiera, pero me parece que la justicia restaurativa se valida como probablemente el mejor modelo. Y por último, bueno, todo el desarrollo en estos momentos de una transformación profunda en el mundo a través de las reglas de UNIDROIT sobre el cambio de la perspectiva de lo que es el proceso judicial. Yo creo que en los próximos años el derecho va a vivir una transformación tan importante como en su momento la tuvo el paso de un sistema inquisitorial a uno acusatorio, y yo creo que se viene una visión diferente del papel que ha de jugar el derecho, especialmente en este tipo de espacios. Si ustedes ponen Restorative Justice, la cantidad de propuestas que hoy se están desarrollando en muchos países realmente aparecen en Internet un montón. Pero mi idea es, insisto, en el seminario, en el curso, tomar 3 o 4 casos prácticos y mostrar por qué son restaurativos o por qué no son restaurativos, qué hubiese podido hacerse desde una lógica de intervención puramente restaurativa y mostrar cómo se diseña un proceso restaurativo que me parece que es importante. Y para mediana empresa, yo creo que hay una cuestión que es clave, y es que digamos, la preservación del vínculo una vez producido el daño solo lo toma en consideración la justicia restaurativa. Y a mí me parece que para una empresa preservar el vínculo, recomponer y restituir el vínculo con los usuarios, con los clientes, con las personas que han podido verse afectadas por una práctica empresarial, no necesariamente dolosa, sino puramente del daño que genera esa práctica empresarial, la recomposición de vínculos es una idea para el restaurativismo clave. Así que yo diría que pensar restaurativamente las respuestas asegura algo importante, que es esa recomposición del vínculo con los usuarios, con los clientes, con las personas que son la referencia de la práctica empresarial. Y eso lo aporta el restaurativismo. Carlos, adelante. Sí, sí. Bueno, a ver, ejemplos de remedio en América Latina hay un montón.
Sabemos que otra cosa no tendremos. Por desgracia, como hay un montón de impactos, hay un montón de buenas y malas prácticas de remedio en América Latina. En Europa también, en España también, de empresas me estoy refiriendo. Estoy de acuerdo con Raúl con la lógica de remedio restaurativo y creo que es el camino, y de hecho es lo que plantean los principios rectores. Es verdad que plantean ese, pero también plantean el de acceso a la justicia formal, no tradicional, porque es un derecho humano también el propio. O sea, vamos que eso sería en el curso. Yo creo que podemos hablar perfectamente del pilar de remedio porque es mucho más complejo, no es una cosa u otra, sino se plantea como un sistema orgánico de acercamiento al remedio. Pero en cuanto a la diferencia de América Latina y Europa, lo que es exclusivamente de debida diligencia, yo diría, está mucho más desarrollado normativamente en Europa porque ya hay leyes y porque hay propuestas de leyes y porque hay directiva, borrador de directivas. No creo que el planteamiento, y eso podríamos también trabajarlo allí en el curso, que sea puramente punitivo, tiene una lógica más bien preventiva. O sea, digamos, Raúl lo aborda en el momento que ya se ha producido el impacto, que eso es una fase. El planteamiento de los principios rectores y ahora de estas normativas es una lógica de prevención de dicho impacto, o sea, de una gestión virtuosa del riesgo, con lo cual conocer bien tu modelo de negocio y abordarlo de manera temprana. Y después, bueno, pues se pueden producir esos impactos y entonces ya actuaríamos de manera remedio, pero mientras tanto ese enfoque. Entonces, en ese tema yo creo que está más desarrollado desde el punto de vista tanto normativamente como de manera práctica en el lado europeo, fundamentalmente porque llevan más tiempo y se empieza ya tanto, lo está exigiendo el mercado, lo está exigiendo los inversores, lo está exigiendo los clientes y la propia cadena lógica del propio mercado, no solo la normativa. Entonces, en ese sentido. De todas formas, es decir que no hay un gran desarrollo todavía en las empresas, el sector empresarial. Esa es la realidad. Nosotros trabajamos a veces para empresas y precisamente las que están más avanzadas están precisamente analizando su modelo de negocio para enfocarlo de esta manera, de manera práctica y adelantarse incluso a la normativa que les exige. En el tema de multinacionales pymes, pues tiene razón. De hecho, no lo he dicho, pero casi todas estas directivas que plantea la Unión Europea o incluso las normas nacionales se quedan en empresas de más de 500 trabajadores o más de capital de más de 20 millones de euros o de ingresos de más de 20 millones de euros. Lógicamente son grandes empresas y no abordan a todo el tejido empresarial. Lo que pasa en Latinoamérica pasa en Europa también. El porcentaje de pymes de nuestra economía, o sea, lo que se conforma nuestra economía, el humus económico de los territorios está formado fundamentalmente por pymes y micropymes. Y que son las que generan más empleo y las que tienen también pues, más impacto positivo y negativo. O sea, lo que pasa que es verdad que cuando hay un gran impacto negativo, voy a decir, por parte de una multinacional es mucho más llamativo la comunicación y es más noticia. Pero eso no quiere decir que el cúmulo de pequeños impactos no esté generando un gran impacto en su globalidad. Claramente, en las lógicas de las cuencas hidrográficas se puede ver, tanto en América Latina como en Europa, que el tema del caudal o de la afectación del agua, pues se da tanto por grandes impactos como el cúmulo de los mismos. Entonces, yo diría que la diferencia entre América Latina y Europa, pues fundamentalmente es la diferencia en el desarrollo normativo y desarrollo de los planes y de políticas públicas. Cuando se dice la ley, no es solo una ley, sino normalmente va acompañado de otras políticas públicas. Por ejemplo, pues el grado de conocimiento tanto de actores de mercado como jurídicos sobre este tema todavía es bastante limitado en ambos lados. Y sobre todo cómo aplicarlo de manera práctica en las funciones que tiene cada uno. Eso lo hemos visto tanto en América Latina como en Europa. Eso no quita para que si hay países de América Latina, como es el caso de Chile, el caso de Colombia o el caso de Perú, que ya hayan desarrollado un plan de gobierno que quiera abordar los principios rectores, que en otros casos de países europeos no se ha dado, en otros sí. Entonces, es difícil decir cómo va.
claramente, desde el punto de vista normativo, va más avanzado o más desarrollado Europa. Y en cuanto a multinacionales pymes, totalmente de acuerdo. Eso es uno de los debates que está teniendo ahora, es precisamente cómo bajar estos conceptos de manera práctica y eficaz a lo que es la realidad de las pymes, que es el tejido productivo, pues que casi prácticamente en todos los territorios de cualquier parte del mundo es mayoritario. Porque si no, la manera que se va a hacer a través del mercado creo que va a ser bastante dolorosa, porque es que las grandes clientes se lo van a estar exigiendo a toda su cadena de producción sin muchas veces estar preparados en los actores de la cadena. Con lo cual, yo sí diría que es relevante entender en qué parte, en qué fase del eslabón de la cadena está la pequeña empresa, si está en una cadena compleja y global, y con lo cual prevenir cómo trabajar de esta manera. Y del lado virtuoso, pues yo haría lo que ha dicho Raúl, pues lógicamente tiene muchas virtudes trabajar con este enfoque en la relación con tus partes interesadas. Con lo cual construyes, eres un actor positivo en la sociedad, con lo cual te vas a ver favorecido tanto por actores públicos como clientes, proveedores, en fin, vas a ser reconocido como actor positivo. No tanto el lado reputacional, que es lo que se suele decir ahora, sino como realmente encontrar una relación mucho más directa y quitando barreras, costes de barreras de relación. Esa sería mi sugerencia. Yo creo que es un buen modelo, creo que se puede aplicar, es mucho, lógicamente la complejidad va por el tamaño también y el modelo de negocio, y con lo cual sí se puede hacer a nivel pyme o incluso micropyme con este mismo enfoque. Bien, pues muchas gracias a los dos. Bueno, si me da la palabra Juan Ramón, yo voy a terminar haciendo una breve presentación del posgrado, son 5 minutos. Posgrado, además, que yo creo que algunos lo conocéis, os enviaremos a todos los participantes el link o el enlace porque están abiertas las inscripciones, que dirige Juan Ramón de Páramo, que además tenemos ambos dos, tanto a Raúl Calvo, que ya ha anunciado que presentará algunos modelos prácticos de aplicación específicamente sobre esta materia de la justicia restaurativa, como a Carlos, que va a dar una sesión larga de, yo creo que son 4 sesiones para la aplicación práctica de los principios rectores a nivel empresarial, ¿no? Y además anticipo que estamos pensando en la elaboración de una guía específicamente sobre esta materia en el ámbito de las pymes. Bien, antes de empezar el posgrado, muy brevemente, diría por qué hacemos este posgrado, ¿eh? ¿Cuál es el sentido? Esto lo podría explicar mejor Juan Ramón que yo, pero hablando los dos, hemos visto la evolución en estos 14, 15 años de lo que es el marco de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Empezamos con una propuesta formativa muy genérica, muy global, muy centrada en el pacto global que conocéis vosotros, donde se aplicaban básicamente en aquella época las normas ISO, eran lo que se suponía que era de aplicación en control de calidad, después fuimos avanzando hacia el GRI. Bueno, en el transcurso de estos 15 años, y además teniendo 2 posgrados diferenciados de Derechos Humanos y de Responsabilidad Social, hemos visto, ¿verdad, Juan Ramón?, la intersección temática que se producían entre ambos niveles, ¿no? Y esto nos ha ido haciendo reflexionar sobre crear un posgrado nuevo, novedoso, porque realmente de estas características sobre aplicación efectiva de los principios rectores creo que no hay nada, formativamente hablando, de estas características, porque hemos visto que en el transcurso de este tiempo han aparecido conceptos nuevos, ¿no?, que los colegas iberoamericanos conocen, ¿no? Por supuesto, el compliance, del que ya se ha hablado, el cumplimiento penal normativo, del que ha habido información suficiente, muy vinculada a escándalos de corrupción en América Latina, como el caso de Odebrecht, por poner un solo caso, etcétera, etcétera, lo que ha supuesto la revisión de los códigos penales, etcétera. Bien, después empezamos también a la modificación de las normas GRI. Después se empezaron con los principios rectores, que recordar que es del 2011, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una implantación ya a mediado de periodo, es decir, hace ya 9 años, ¿no? Entiendo, Carlos, que fueron aprobados, ¿no? 10 años, ¿no? Más de 10 años, ¿no? Después empezaron a entrar los ODS, ¿no? Y ya muchos colegas nos planteaban cómo se podía conectar GRI, normas ISO, todo el tema del pacto global, después superado por los principios rectores, etcétera, etcétera. Y añadido a todo esto, el gran dinamismo que se ha producido en América Latina con iniciativas nuevas que conocerá muy bien Raúl, porque
yo conozco mucho, o a través de colegas, el caso argentino con las empresas B Corp, ¿no? Por poner un caso concreto. En el fondo, es lo que llamamos, Juan Ramón, hace 30 años la economía social, ¿no? Un nuevo modelo de ver la economía, ¿no? La economía verde, ¿no? La economía inclusiva, la economía vinculada a valores, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, todos estos conceptos que estamos hablando de manera dispersa hemos intentado llevarlos a este seminario, a este curso que ahora os presentaré, ¿no? Porque en el fondo lo que hemos visto, y yo creo que esto es algo que Juan Ramón ha ido identificando y se lo he escuchado en alguna ocasión, esto de la responsabilidad social ha ido girando desde la ética, desde el voluntarismo, hacia la ley, la aplicación normativa. Habléis hablado mucho de puridad y hemos llegado al concepto clave de que si se situaran los niveles y las dimensiones de los que han hablado Carlos eh, y Raúl, es un elemento que tenemos que trasladar también como de competitividad, ¿no? Y eso liga con algo que yo repito hasta la saciedad en muchas ocasiones, y es que no se puede hablar de responsabilidad social en un sentido amplio si no hablamos de consumo responsable. Y estamos viendo que en las facultades de Economía de España, y esto era impensable hace 20 o 30 años, no se hablaba de consumo. O sea, el consumo era algo que llevaba su propio camino dentro de los ámbitos de lo que eran las reglas del mercado y las compañías, de alguna manera, introducían algunos elementos mediante estudios específicos que veían tendencias, orientaciones y tal. Pero hoy el consumidor, y esto se está estudiando ya en España, está analizando que hay otros intangibles basados fundamentalmente no solamente en la calidad y en el precio y en la marca, sino aspectos de los que habéis señalado ahora, ¿no? Aspectos que tienen que ver con la preservación medioambiental, aspectos que tienen que ver con la igualdad, aspectos que tienen que ver bueno, con las relaciones con los territorios locales en los que se operan, con la supervisión de las cadenas de valor, con no estar involucrados en escándalos de corrupción. Es decir, el consumidor empieza ya, poco a poco, lo vemos más en Europa, de manera incipiente, empieza ya a detectar aspectos que anteriormente no tomaba en consideración y que los que, bueno, están analizando, y sé que algunos colegas lo hacen, monitores de reputación, están viendo que estos factores cada vez pesan más en los elementos del consumo. Con esta introducción, que no quiero que sea larga, quiero decir que este posgrado se instala ahí, en una manera de interpretar la responsabilidad social vinculada a los derechos humanos y como un elemento clave que, de alguna manera, relaciona los elementos tradicionales de la ética, los elementos legales y los lleva al territorio de la competitividad. Bien, con este antecedente, que es un poco la justificación desde posgrado que haremos en enero, pasa rápidamente, Mariano, en la ciudad de Toledo, que muchos conocéis. Bueno, lo desarrollamos, como sabéis, en la Universidad de Castilla-La Mancha, es un título propio de la universidad, 30 créditos, cuando el programa se desarrollará del 9 al 20 de enero del 2023, con una fase presencial en la ciudad de Toledo, en San Pedro Mártir, donde está nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Derecho. En cuanto al programa, bueno, no lo voy a desarrollar ampliamente, simplemente daros algunas pinceladas, ¿no? Introducimos algunos elementos importantes, por ejemplo, hablando con Ramón Jáuregui, que todos conocéis, sobre todo Raúl y Carlos lo conocen, nos va a dar una visión también europea y del marco global sobre el tema de empresas y derechos humanos, algo avanzado Carlos. Vamos a traernos también, porque toca parte de lo que habéis hablado los dos, la visión que se tiene desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de Eduardo Ferrer, que ya nos ha acompañado en alguna sesión, porque ya empieza a haber jurisprudencia específicamente relacionada con estas temáticas, ¿no? Por ejemplo, en temas de industria extractiva y comunidades indígenas, pero también, por ejemplo, en el marco de los derechos laborales, ¿no? Bueno, Raúl, yo me excluyo de este tema, pero bueno, Raúl va a hablar de parte de lo que nos ha expresado ahora, por ejemplo, de experiencias prácticas en materia de aplicación de justicia restaurativa. Juan Ramón, que nos va a hablar sobre el tema de ética y empresa. Marilú Rodríguez en una temática que hoy era muy interesante, y es qué está pasando en la economía digital. Este amplio sector que detectó Juan Ramón hace un par de meses o 3 que me lo transmitió, es importante porque en torno a la economía digital se está moviendo en este momento una ingente cantidad de recursos y de iniciativas, ¿no? Y parece que el marco laboral todavía no ha llegado a este sector. Y este es un tema importante para los que trabajáis en el tema del mundo digital, ¿no? Y la empresa colaborativa. Vamos a tocar también aspectos que tienen que ver con una visión amplia del Pacto Global, del Observatorio de RSE, del Observatorio de las Multinacionales. Vamos a escuchar a Margarita Barañano, que va a hablar también sobre un estudio de investigación sobre el tema del impacto y las multinacionales en materia de derechos humanos.
Vamos a trabajar los temas de B Corp que decía anteriormente, ¿no? Que yo sé que son de mucha acogida en América Latina, con experiencias concretas de algunas compañías que hemos identificado por sectores, sector textil, sector eléctrico, sector agroalimentario, con algunas de las empresas que veis ahí, ¿no? Con Trios Bank en el tema del sector financiero, ¿no? Sustentia nos va a dar un largo recorrido a través de un taller práctico que también certificaremos, ¿verdad, Carlos? Aparte del título de posgrado, sobre la aplicación efectiva del tema de empresas y derechos humanos, que él ha estado comentando brevemente y que es una introducción a las 3, no recuerdo, 4 sesiones que va a estar con nosotros, ¿no? Vamos a hablar también de la perspectiva de los derechos humanos con el director de América Latina, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Vamos a hablar de las experiencias en Chile, en Colombia y en Perú para ver cómo avanzan las políticas públicas en esos países. Y de alguna manera vamos a ver también algunos elementos relacionados con el marco laboral que os comentaba anteriormente, las políticas de igualdad y el nuevo marco de derechos laborales en la economía digital. Bien, ahí tenéis, vamos a hablar también de compliance con profesores de la universidad. En definitiva, como veis, es un enfoque multidisciplinar que intenta dar un recorrido práctico a la aplicación que va a dar Sustentia en un tema certificado, y vamos a recorrer distintas dimensiones, como decía anteriormente. Ahí tenéis un poquito los plazos y las matrículas. Queda muy feo enseñar el dinero y la matrícula, pero bueno, ahí está. Hay reducción, evidentemente, para egresados de la universidad, y ahí tenéis un poco la posibilidad de hacer pago fraccionado. Por tanto, yo os animo a participar en este posgrado, a reencontrarnos de nuevo, a ir avanzando en estas temáticas poco a poco, independientemente de que vamos a continuar con estos breves seminarios online sobre temáticas específicas que vayan apareciendo. Mi agradecimiento, y aquí me despido, a Raúl y a Carlos, por supuesto. Bienvenidos al próximo posgrado, nos veremos en Toledo. Gracias a todos los colegas iberoamericanos, algunos han estado, los conozco, conectados, y espero que haya sido interesante este seminario. Y nada, desearos a todos una feliz estancia en Toledo, los que podéis participar, y esperar que nos podamos ver muy pronto. Así que, sin más, paso la palabra a Juan Ramón para que cierre adecuadamente este seminario. Un abrazo a todos. Bueno, adecuadamente lo has cerrado tú, porque ha estado, es imposible resumir también, ¿no?, un poco todos los palos que queremos tocar y un poco los objetivos y la evolución del por qué hemos llegado aquí, ¿no? Del por qué una reflexión en serio sobre los problemas de derechos humanos desvinculada del ámbito de la empresa y, digamos, situándolo solo en el ámbito público, no tenía ningún sentido, ¿no? Pero vemos que cómo está implicado todos estos elementos, lo social, lo político, lo normativo, lo empresarial, y creo que es un poco el sentido, ¿no? Ir más allá de la frontera esa y de los límites que los cursos estrictos de responsabilidad social, corporativa e empresarial planteaban, ¿no? De manera que nada, tengo un poco más que decir. Lo único, animaros a venir a Toledo, porque ahí sí que hay un intangible de valor añadido. Aparte de los conocimientos y las competencias, la convivencia en Toledo y la relación que se establece con las personas que estamos allí, docentes y discentes, pues de verdad que es muy positiva, y creo que se recuerda siempre, ¿no?, de las personas que han pasado por allí. Y seguro que de allí pues podremos también imaginarnos proyectos nuevos, y uno de ellos es ese proyecto también futuro de Colombia, que a lo mejor en Cartagena y en la Agencia Española de Cooperación podemos llevar algún día a cabo, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl y Carlos, por estar aquí, vuestro tiempo. Yo sé que estáis con 1000 frentes abiertos, pero estar aquí para nosotros era muy, muy importante, ¿no? Porque era una forma de presentar el curso más allá de la formalidad de una presentación y de la inscripción en un formulario, sino pues vivamente por los protagonistas en parte del curso, ¿no? Gracias, Eliseo, también a ti, por supuesto, y por el apoyo que desde la Fundación tiene estos cursos, y sin el cual, sin ese apoyo, pues no podrían llevarse a cabo. Pues nada, muchas gracias a todos, sobre todo a los colegas iberoamericanos. Muchas gracias, Juan Ramón. Y a ver si nos invita también Raúl a Buenos Aires, ¿no? Juan Ramón, y podemos pasarnos por allí en alguna ocasión, que tenemos algún tema pendiente por allí, Raúl. Bueno, un fuerte abrazo a todos, colegas. Gracias. Nos Chao. vemos muy pronto. Hasta siempre. Buenas Chao. tardes. Chao. Días.